Te voy a invitar a que te inclines tu rostro y vamos a orar por el estudio que hoy vamos a ver y que Dios y el poder de su palabra y de su Santo Espíritu nos guíen a poder estudiar, comprender y edificar nuestras vidas en su palabra. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por estas bendiciones y esta misericordia que nos permites de estar, Señor, con vida, de poder disfrutar, de poder gozar y alegrarnos en tu presencia, Señor, con mis hermanos que se encuentran allá en sus casas, Padre. Yo te pido en esta tarde ya que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, nos guíes a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos redarguya para poder, Señor, aprender y ser mejores creyentes cada día y lo que veamos ponerlo en práctica. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre tu nombre. Y como hemos estado días a domingos, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a seguir con los versículos 17 al 20, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen súper rápido de todo lo que hemos estado viendo en este capítulo 5 de Mateo, donde se nos habla del sermón del monte, donde Jesucristo ve a la multitud, pero en especial ve a sus seguidores y les empieza a enseñar, les empieza a hablar, les empieza a dar a entender lo que muchas veces ya habían conocido en el Antiguo Testamento. Vamos a estar tocando este tema bien importante. Entonces, hemos visto a lo largo de este capítulo las bienaventuranzas, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de percibir la vida, nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar en las bienaventuranzas. Pues te recuerdo una vez más, este estudio que inicia en Mateo 5 con Jesucristo es especialmente para sus discípulos, es especialmente para aquellos que ya habían depositado su confianza en Jesucristo y iban a ser cambiados. Hoy en nuestros días este sermón del monte no es para la persona inconversa, puede escucharla y puede aprender algo de ella y puede cambiar su perspectiva, pero esta enseñanza del sermón del monte va dirigida para los creyentes, pues en ella podemos aprender y debemos de estudiarla para poder poner en práctica todas estas enseñanzas que Jesucristo las dijo en su tiempo. Hemos visto también que somos la sal de la tierra, lo importante que Dios nos llama a través de nuestro testimonio a poder dar sazón, dar gusto a las personas y identificarlas con el propósito de Jesucristo. Todas las personas en esta tierra, en esta vida, tienen un propósito y muchas están perdidas. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesucristo. Pero tú y yo, que ya hemos sido alumbrados, que ya hemos sido sazonados por Jesucristo, nuestro propósito está en Él y podemos seguir adelante. Ahora Jesucristo nos llama a poder guiar a las personas a conocer de Cristo para que puedan conocer su propósito en Dios y puedan ser personas con felicidad, con un propósito en esta vida. También hemos visto que somos la luz del mundo, que así como Jesucristo alumbró en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestra vida de pecado y de esa muerte espiritual en la que estábamos, y Él vino a darnos vida. Ahora también a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, tenemos que dar a conocer esa luz maravillosa y preciosa de Jesucristo en las personas que aún no lo conocen. Y tocamos un punto bien importante, que eso se logra a través de nuestras obras, a través de lo que reflejamos exteriormente, pues todo lo que hay en nosotros se va a reflejar. Si en nosotros hay obediencia, hay sabiduría de parte de Dios, vamos a poder reflejar todas esas bendiciones para los demás. Y hoy en esta tarde vamos a ver los siguientes versículos donde nos habla acerca de Jesús y la ley. Entonces, antes de empezar a estudiar estos versículos, para poder entender mejor estos versículos, hay que saber algunas cosas con respecto a las costumbres judías, con respecto a las costumbres que se manejan en el Antiguo Testamento y que se conocen en los tiempos de Jesucristo. Y vamos a ponerte unas diapositivas por si tú estás anotando, si estás apuntando el estudio, para que puedas comprenderlo mejor. Empezamos de esta manera. El Antiguo Testamento, nosotros como creyentes, como cristianos, conocemos y sabemos de la palabra de Dios, y sabemos que se divide en dos secciones. Una sección, el Antiguo Testamento, y la segunda sección, el Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento encontramos divisiones de estos libros que se encuentran. Te recuerdo, la palabra Biblia viene de libros.
La Biblia es un conjunto armónico donde no se contradicen autores en la Biblia, en las Escrituras. Entonces nosotros como creyentes, el Antiguo Testamento sabemos que está dividido en 5 partes. Por si no te las sabes, aquí te van y van a pasar en las diapositivas. La primera división del Antiguo Testamento son los Pentateucos, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Después tenemos libros históricos, Reyes, Crónicas. Después tenemos los libros poéticos, Salmos, Job, Proverbio, Eclesiastés. De ahí siguen los profetas mayores y los profetas menores. Entonces es bien importante recordar esto, porque Jesucristo nos va a hablar acerca de 2 puntos, de la ley y los profetas. Esto es solo para ampliar nuestro conocimiento y conocer que nosotros como creyentes dividimos el Antiguo Testamento en 5 divisiones. Una vez más, los Pentateucos, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Mientras que los judíos dividen el Antiguo Testamento en 3 divisiones. La primera división, que la conocen como la ley, que también son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ellos también lo conocen como la Torah. ¿Qué quiere decir esta palabra? Instrucción. Entonces, esta es la primera división de los judíos en el Antiguo Testamento, pero también en el tiempo de Jesucristo. La segunda división de los judíos para el Antiguo Testamento son los profetas, o también la palabra Nevín. Aquí se dividen en otros 2, profetas anteriores y profetas posteriores. En la diapositiva tú puedes ver la división de los profetas anteriores, que empieza desde Josué y termina desde Samuel, y los profetas posteriores desde Isaías hasta el libro de los 12. Ahí puedes ver cuál es el libro de los 12. Y la última división del Antiguo Testamento con respecto a las tradiciones de los judíos, de los rabinos, de los maestros de la ley, son los escritos. A lo largo de los evangelios podemos encontrar referencias de Jesucristo hablando de los escritos, conociéndolo como los salmos. Los escritos abarcan los salmos, proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, y los que aparecen en las diapositivas, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces, algo bien interesante que se pasa en la siguiente diapositiva, y nos vamos a la Torah, que es la ley, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, tanto para los creyentes como para los judíos no creyentes que no han confiado ni han depositado su fe en Cristo. Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el monte de Sinaí, no solamente le da 10 mandamientos, sino también le da leyes y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. Y algo bien interesante, dentro de esas leyes, dentro de esas ordenanzas, dentro de esos mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés, encontramos leyes sacerdotales, encontramos leyes civiles y encontramos leyes morales. El conjunto de estas leyes son alrededor de 613 leyes, y estas leyes forman parte de los principios y normas que rigen la vida de los judíos, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el tiempo de Jesucristo, y hasta hoy en día en el tiempo de todo judío que no se ha convertido ni ha creído en Cristo como el Mesías o Cristo como el Salvador, sino sigue viviendo bajo el Antiguo Testamento, bajo las leyes dadas por Moisés. Entonces, de esas 113 leyes, los escribas y los fariseos, que eran gente preparada, eran maestros de la ley, agregaban normas para poder cumplir las leyes de una manera completa, tanto explícitamente, es decir, literalmente, como nos dicen los mandamientos: no matarás, no hurtarás. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, no matar, no hurtar, pero también implícitamente. Y eso es algo bien interesante, porque estas normas que los fariseos, los escribas, los saduceos, todo aquel que se creía preparado en cuanto a las enseñanzas de la ley y de la Torah y de los profetas y de los salmos o los escritos, agregaba esas normas para poder cumplir de una manera mejor las leyes. Y estas normas
con el paso del tiempo, vemos en el Evangelio y vemos a capítulos más adelante de Mateo, que vamos a estar tocándolo en otros estudios, que Jesucristo les dice, esas normas que ustedes han puesto con respecto a cumplir mejor la ley son costumbres. Y podemos encontrar un ejemplo, Marcos capítulo 7, versículo 1 al 2. Fíjate lo que nos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, aquellos maestros de la ley que conocían, que estudiaban el Antiguo Testamento, en específico, que estudiaban la Torah, la instrucción de la ley de los 5 primeros libros, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué? Porque los fariseos, los maestros, los rabís, antes de comer tenían que lavarse bien las manos para no contaminarse. Esto en ninguna parte de las 613 leyes que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel se menciona. Sin embargo, los fariseos, los escribas, tomaban esta norma agregada por ellas porque creían que así se podía cumplir la santificación de sus cuerpos y de los alimentos que iban a comer para que no se contaminaran. Entonces, en este versículo vemos cómo los fariseos se enojan con Jesucristo, se enojan con sus discípulos, porque ellos comían sin lavarse las manos, porque era una tradición de los ancianos, era una tradición de los maestros rabí hacerlo antes de comer. Y estas normas, este es un ejemplo, tenemos más ejemplos en el Evangelio, y estas normas se convertían en costumbres, a tal grado y eran tan importantes estas costumbres rabínicas que las ponían a la misma altura, es decir, a la misma importancia que la ley. Por eso en este estudio vamos a ver algo semejante con respecto a no confundir las costumbres, las tradiciones, con lo que la ley, con lo que el mandamiento de Dios nos manda. Y entonces sí, vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, y vamos a empezar este estudio en estos versículos. Vamos a leer el versículo 17. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo 17 vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte, fíjate lo que Jesucristo nos dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar. ¿Por qué abrogar? La palabra abrogar nos menciona suspender o dejar sin vigor una o más leyes. ¿Qué leyes? Más adelante podemos encontrarlas. No he venido para abrogar la ley, que es la Torah de los judíos, que para nosotros son los libros pentateucos, y los profetas, aquellos profetas que te pusimos en las diapositivas, profetas anteriores, profetas posteriores, que nosotros los conocemos como profetas mayores y profetas menores. Entonces Jesucristo de entrada le dice a todos aquellos escribas, aquellos fariseos que estaban escuchándolo: hey, yo no para deshacerme de la ley, para invalidar la ley. Pero también acuérdate que esta es una enseñanza para nosotros. Nosotros estamos aquí para seguir a Jesucristo, para seguir su ejemplo. Y en este versículo Jesucristo nos dice: hey, yo no vine para invalidar la ley. Porque como creyentes hoy en día, el Antiguo Testamento sigue siendo importante para nuestras vidas. Más adelante vamos a ver cómo. Segunda parte de este versículo nos dice así: no he venido para abrogar. Una vez menciona la palabra abrogar, que significa suspender o dejar sin vigor una o más leyes. Todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel con respecto a las leyes, con respecto a lo que encontramos en esos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es correcto, está bien. Fue mandado por Dios para guiar al pueblo de Israel a poder conocer el corazón y los sentimientos de Dios. Pero también todo lo que Dios enseñó y reveló al pueblo de Israel por medio de los profetas es correcto, era correcto. Los profetas nos anuncian la venida del Mesías. Muchos judíos hoy en día siguen esperando a su Mesías. Nosotros como creyentes debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos, porque
nuestro Mesías ya vino a la tierra y ya cumplió su misión. ¿Quién es? Es Jesucristo, el dueño y Señor de nuestras vidas. Entonces, el problema era que los fariseos y los escribas y los saduceos y toda aquella gente religiosa combinaba la ley que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel, las combinaba con sus costumbres. Y eso los llevaba a tener una mala interpretación de la ley. Por eso Jesucristo en este versículo aclara, y te lo digo una vez más, no penséis que he venido para abrogarla. Porque los fariseos, los saduceos, los escribas estaban en contra de Jesucristo, porque Él hacía las cosas de una manera diferente, no contraria a ellos, sino diferente, de una manera diferente. Y los fariseos y todas aquellas gente religiosa decía, es que Él, su profeta Jesucristo está haciendo malas cosas, así no deben de ser las cosas. Pero ese era el problema de los fariseos. Ese era el problema de los saduceos. Ese era el problema de los escribas. Y muchas veces, hermano, ese es nuestro problema. Aunque ya somos creyentes, tratamos de entender la Biblia, tratamos de entender las Escrituras con respecto a nuestras costumbres, con respecto a nuestra forma de pensar, con respecto a nuestra forma de ser. Ya hay que entender lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, lo que Jesucristo le está diciendo a sus seguidores. Hey, tienen que aprender de mí, porque yo he venido a cumplirla. Por eso la segunda parte de este versículo nos dice, sino para cumplirla. Es importante que nosotros encontremos las enseñanzas y nos sirvan para crecer espiritualmente y las encontremos en el fundamento de Jesucristo. Esa es la mejor manera para que tú y yo crezcamos espiritualmente, pero también estemos en lo correcto y no nos equivocamos y no hagamos las cosas mal, como en su tiempo lo hicieron los fariseos, como en su tiempo lo hicieron los escribas, como en su tiempo lo hicieron todas aquellas personas religiosas que se fundamentaban más que en la ley de Dios, se fundamentaban en sus costumbres, en sus tradiciones. Por eso los grupos religiosos estaban en contra de Jesús y de la doctrina de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice el siguiente versículo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Fíjate la importancia de este versículo, y voy a retomar parte del versículo 17. La tradición rabínica, es decir, la creencia de los maestros de la ley, cada ley de Dios tiene dos lados. Un lado que nos marca el aspecto externo de la ley, es decir, las palabras literales que llegan a definir lo que tú y yo no tenemos que hacer, o lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, en los 10 mandamientos encontramos no matarás. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que literalmente nos dice, no matar. Ese es el lado externo de la ley. Pero los maestros de la ley, los rabinos, creen en el segundo aspecto de las leyes que fueron impuestas a Moisés y al pueblo de Israel, que es en el aspecto interno, el entendimiento espiritual que refleja la intención y lo que hay en el corazón de Dios. Mismo ejemplo, no debemos de matar. Ese es en el aspecto externo, en el aspecto literal, no hay que matar. Pero el aspecto interno nos dice, ¿por qué no hay que matar? Y los fariseos y los escribas se ponían a deducir a cosas y llegaron al punto de decir, bueno, es que nosotros no podemos tener la verdad objetiva, pero cuando el Mesías venga, Él nos va a enseñar, Él nos va a explicar por qué no hay que matar, porque hay un fondo detrás de eso. Y nosotros debemos de estar conscientes que eso es bien cierto. Jesucristo nos vino a enseñar ese aspecto interno de la ley, ese aspecto interno de las leyes, de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios. Jesucristo nos las reveló, Jesucristo nos las enseñó de una manera espiritual, como a través de sus enseñanzas, pero también importante, a través de la venida del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que no debemos de matar porque herimos al prójimo, porque lastimamos a las personas, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente y Jesucristo vino a darnos vida. Y hacer una acción de matar es contraria a la voluntad de Dios, es contraria al corazón de Dios. Entonces,
Por eso, una vez más te menciono, Jesucristo nos dice: "Hey, yo he venido para cumplirla, yo he venido para enseñarla a todo aquel que disponga en su corazón aprender". Por eso, si tú te preguntas por qué antes de una predicación oramos, pues le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de lo que Jesucristo nos dejó, para que seamos enseñados, para que seamos instruidos, para que podamos aprender de una manera correcta, de una manera mejor. Y aquí vemos que Jesucristo, parte de su ministerio en esta tierra era para enseñarnos, para guiarnos espiritualmente a conocer la verdad. Era para guiarnos, acercarnos una vez más a Dios. Por eso en este versículo 18 que acabamos de leer, Jesucristo le dice a sus discípulos, Jesucristo le dice a los fariseos, Jesucristo le dice a los escribas, a toda aquella multitud que estaba presente, les dice: "Hey, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido". Es decir, Jesucristo le dice: "Hey, van a pasar generaciones, van a venir modas, van a venir naciones, los gobiernos van a cambiar, todo va a ser diferente dentro de 10, 20, 30 años, pero esta ley, ¿qué ley? La que hemos estado viendo, la ley que es la Torah, o que es los Pentateucos para los creyentes, y los profetas. Esto no va a cambiar, no va a pasar hasta que todo se haya cumplido". Por eso la importancia, querido hermano, de tomar en cuenta el Antiguo Testamento en nuestras vidas. Es bien importante, es fundamental conocer el Antiguo Testamento. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento es bien importante que tú y yo aprendamos de estas dos secciones de la palabra. Por eso, fíjate lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Primera de Pedro capítulo 1, 24 y 25. "Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada". Una vez más el apóstol Pedro rectifica las palabras de Jesucristo que se nos mencionan en este versículo de Mateo. Hey, toda carne es como la hierba. Nace, florece, se pone verde, pero después se seca. Y así van a venir generaciones, se van a levantar generaciones. Y todo va a perecer, toda la gloria del hombre se va a acabar. Porque nos pone el ejemplo de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Las enseñanzas que tenemos en Jesucristo permanecen hasta hoy en día. Las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento permanecen todavía hoy en día. Por eso esto es bien importante que tú anotes. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nunca van a perder valor. Siempre van a ser las mismas palabras imponentes e importantes que nos van a guiar a conocer a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo largo de la historia se han levantado muchas personas que le quitan la validez a la Biblia, que le quitan la validez a los escritos en las Sagradas Escrituras, a estas divisiones, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, y dicen: no, es que la palabra de Dios ya se terminó su cumplimiento, es que la palabra de Dios ya no tiene efecto hoy en día, hoy 2020, la palabra de Dios ya no es válida porque han venido modas, han venido generaciones y todo eso ha cambiado. Entonces necesitamos escribir un libro que nos inspire una vez más a conocer a Dios. Y de ahí se forman diferentes libros que te dicen que es el libro correcto para acercarse a Dios. Pero conforme a lo que estamos leyendo, para nosotros el único libro que nos acerca a Dios y que nos permite conocer a Dios y que nos permite conocer a Cristo es el libro que tenemos aquí, las Sagradas Escrituras. Esta es el fundamento, esta es nuestra doctrina. Nosotros como iglesia, toda nuestra doctrina, todas nuestras creencias deben de estar fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Por eso la importancia de hacer y de recalcar esto, que la palabra de Dios va a permanecer hasta que se haya cumplido. Entonces te recuerdo que dentro
de lo que estamos viendo se toca la parte de la ley, de la Torah, de los Pentateucos, en esos 5 libros y específicamente en el libro de Éxodo y de Levíticos y Números y Deuteronomio, encontramos todas aquellas leyes que forman aproximadamente 613 leyes y que estas leyes se dividen en ¿qué? Leyes sacerdotales, leyes civiles y leyes morales. Las leyes sacerdotales que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplieron ya. Ya no es necesario que ahora tú y yo como creyentes hagamos sacrificios y elevemos holocaustos de cabritos, de cordero, de palomitas. Ya no, porque todas aquellas leyes que nos hablan en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la comunión con Dios a través de todas estas obras fueron cumplidas a través de un sacrificio. Ese sacrificio es Jesucristo. Hebreos, en toda la mayoría de los capítulos de Hebreos nos hablan y nos explican que todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento con respecto a las leyes, con respecto a los sacrificios, fueron cumplidas en Cristo, pues en Cristo tú y yo tenemos una conexión con el Padre. Pues en Cristo tú y yo ya somos perdonados. Pues en Cristo tú y yo somos bendecidos. Entonces esas leyes sacerdotales se cumplieron con Jesucristo. Pero también nos habla acerca de las leyes civiles. Fíjate, las leyes civiles, aunque el Antiguo Testamento fue dirigida y todas las leyes para el pueblo de Israel, fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Por medio de Jesucristo nosotros no pertenecemos a las 12 tribus de Israel, no pertenecemos a la tribu de Leví, no pertenecemos a la tribu de Judá, no, pertenecemos al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Dios. Y aunque podemos decir, bueno, pero estas leyes civiles fueron escritas para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel, sí, hay razón en eso, pero estas leyes civiles que Dios le da a conocer al pueblo de Israel, ahora por medio de Cristo, nosotros somos pueblo de Dios, no de la nación de Israel, no de las tribus de Leví, de Judá, de las 12 tribus, pero estas leyes civiles nos ayudan a tomar decisiones correctas. Estas leyes civiles nos ayudan a crecer, no espiritualmente, pero sí en sociedad. Entonces, estas leyes que se mencionan en la ley nos sirven hoy en día para poder conocer el corazón de Dios y cómo tú y yo debemos de comportarnos con las demás personas, cómo tú y yo debemos de comportarnos con el gobierno, con las autoridades de una manera pacífica. Y aunque en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo de Israel se regía por una manera teocrática, es decir, Dios dirigía, hoy en día nosotros gobierno se dirige de una manera democrática, con senadores, presidentes, gobernadores, pero nosotros podemos aprender que debemos de respetar a las leyes civiles, a los gobernadores de hoy en nuestros tiempos, pero nuestra vida propia, nuestra vida personal es guiada, es dirigida ¿por quién? Por Dios, no por solamente Él tiene el control de nuestras vidas y nuestra voluntad debe de estar a la voluntad correcta que Dios quiere para nosotros. Y dentro de estas leyes también las leyes morales. Esta ley sigue vigente hoy en nuestros días, hoy en nuestra vida, porque esta ley debe de regir nuestra vida como creyentes. Esta ley es importante y esta ley es superior a la que los gobiernos y autoridades impongan. Nosotros siempre debemos de obedecer a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, a lo que nosotros encontramos en estas leyes. Si tú te acuerdas, y vamos a recordar un poquito cuando hablábamos de las bienaventuranzas, el que hace justicia, bienaventurados los que aman y tienen sed de justicia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros esa justicia no la vamos a encontrar en el gobierno. Esa justicia no la vamos a encontrar en nosotros mismos. Esa
esa justicia la encontramos en Dios. ¿Y dónde la podemos encontrar? En las Sagradas Escrituras, en toda aquella ley moral que se nos enseña en la Escritura. Esa es nuestra justicia. Por eso es bien importante comprender esto. Pero los fariseos y los escribas no lo podían comprender, porque nunca se dieron una oportunidad a que Cristo les enseñara, a que Cristo cambiara sus vidas. Algunos sí, pero la gran mayoría de los fariseos, la gran mayoría de los escribas, la gran mayoría de los saduceos rechazó a Jesucristo. Y con respecto a los profetas, hay profecías que se cumplieron durante el periodo del pueblo de Israel, y hay profecías que se cumplieron en la venida de Cristo y durante Cristo estuvo en esta tierra, en este espacio de tierra. Pero también hay profecías que se van a cumplir todavía. ¿Cuáles son esas profecías? Las revelaciones, Apocalipsis, lo que estamos estudiando en los días miércoles. Por eso es bien importante tomar en cuenta que la Biblia, las Sagradas Escrituras no van a perder su validez, y Jesucristo lo dice, hasta que todo lo que se nos menciona en el Antiguo Testamento sea cumplido. Y es bien interesante que tú y yo como creyentes debemos de tomar esto en cuenta, y debemos de estar aprendiendo y estudiando de este libro tan importante que hace mención Jesucristo en el versículo 18. Vamos a ver qué nos dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 19, una vez más nos dice, de manera que cualquiera que quebrante alguno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, aunque no, para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento, no parezca tener gran autoridad o ser tan importante, nosotros debemos de no quebrantarlos, tratar de hacerlos. Por eso es bien importante que nosotros practiquemos estos mandamientos, estas enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento, estas enseñanzas, leyes que se dividen en sacerdotal, en Jesucristo, estas leyes que nos sirven como enseñanza, y estas leyes morales que debemos de estar practicando en nuestras vidas. Ahora, algo bien importante e interesante, que ahora tenemos el Nuevo Testamento para apoyarnos a entender estas leyes y estos mandamientos que se nos mencionan en el Antiguo Testamento. Pablo, Pedro, Juan, Santiago nos explican a veces lo que no podemos llegar a entender de las leyes que se nos hablan en el Antiguo Testamento, y nos motivan a crecer espiritualmente, y sobre todo nos ayudan a que tú y yo pongamos en práctica esta ley moral que encontramos en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que nos dice la segunda parte de este versículo. Así que enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Nosotros como creyentes debemos de ¿qué? Debemos de practicar estas enseñanzas. Pero Jesucristo menciona algo importante en este versículo, mencionando el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, porque Jesucristo aquí nos está enseñando, nos está dando a entender que debemos de practicarlo, pero que van a haber personas que van a enseñarlo y no lo van a practicar, o van a haber personas que sabiendo qué hay que hacer no lo hacen. Esta es una exhortación para cada uno de nosotros como creyentes, para cada uno de nosotros que conocemos las Sagradas Escrituras, para cada uno de nosotros que hemos sido cambiados y hemos sido transformados por el poder de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Practicar estas leyes, enseñarlas, obedecerlas. Pues te recuerdo que este sermón es para los discípulos de Cristo, para personas ya salvas por medio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo seamos llamados a la presencia de Dios, se juzgarán nuestras obras, nuestro trabajo. El que mucho trabajó va a tener mucho en el reino de los cielos, pero el que poco trabajó va a tener poco. Y esto yo quiero
mencionártelo, porque muchas veces como creyentes solo pensamos que es suficiente con ir a la iglesia, que solo es suficiente con alabar a Dios 40 minutos, que es solo suficiente escuchar la predicación 1 hora. No, nosotros como creyentes debemos de tener ese crecimiento espiritual y ese deseo de poder aprender más de la palabra de Dios y reflejarlo a través de nuestras obras, a través de nuestros frutos. Y ese trabajo que tú y yo hacemos va a ser recompensado en el reino de los cielos. Pero conforme al contexto que se nos habla en el versículo 19, Jesucristo nos motiva a tener un crecimiento espiritual, a hacer los mandamientos de Dios, a hacer la palabra de Dios, a hacer lo que se nos indica en las sagradas escrituras, a estar creciendo espiritualmente en busca de una madurez espiritual. Eso es bien importante en nuestras vidas, porque si yo que ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago, ya soy salvo, porque las obras no me salvan. El trabajo que yo haga en esta vida no me va a salvar, pero el trabajo que yo haga en esta vida me va a recompensar. Y si yo ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago, yo soy una persona pequeña, una persona con un crecimiento espiritual nulo. Por eso Jesucristo nos dice en este versículo 19. Fíjate qué más nos dice en esta segunda parte de este versículo. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te imaginas que seamos conocidos por Dios como siervos útiles, como personas creyentes, como hijos de Dios grande? Porque tenemos esa capacidad de poder estudiar la Biblia a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo y de sus enseñanzas. Y ahora que lo sabemos, hacerlo. Y después de que lo hacemos, poder compartir lo que hemos aprendido. El que hace eso es una persona grande en el reino de los cielos. El que hace eso es una persona que cuando esté ante el Padre va a recibir galardones, va a recibir gloria y honra, porque fue una persona grande que se empeñó por aprender los mandamientos de Dios, que se empeñó por hacer los mandamientos, pero aún mucho mejor se empeñó por enseñarlo a las demás personas o a los demás creyentes. Por eso nosotros lo que hemos aprendido debemos de practicarlo. Ya que lo hayamos practicado, hay que enseñarlo. ¿A quiénes? A los que están detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestra madre, aquellos que apenas están en un crecimiento espiritual. Esto es también un llamado para nuestros líderes de la iglesia, que nosotros como líderes debemos de compartir estas enseñanzas que hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestras vidas con los que vienen atrás de nosotros. Pues sabemos que en esta tierra no somos eternos, algún día vamos a perecer, pero también creemos que algún día Dios va a levantar de nuestra iglesia y de las iglesias de Dios en el mundo gente capaz, líderes capaces. Pero nosotros como líderes debemos de aprender a poder enseñar, a poder transmitir estas enseñanzas que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Hay que recordar que como líderes llevamos un crecimiento espiritual, pero hay creyentes que apenas están empezando ese crecimiento espiritual, o que a veces se han quedado atascadas en ese crecimiento espiritual. Y como líderes debemos de saber motivarlos a que sigan creciendo espiritualmente y obteniendo conocimientos y poder practicarlo. Todo aquel creyente, todo aquel líder, todo aquel pastor, todo aquel que tenga un ministerio que haga esto es llamado grande en el reino de los cielos, y su galardón es grande también en el reino de los cielos. Versículo 20, y con este versículo terminamos en esta tarde esta enseñanza, y nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate, hasta el versículo 20 Jesucristo menciona a los escribas, a los fariseos. ¿Por qué los menciona? Lo hemos comentado anteriormente. Porque los escribas, los fariseos, tenían un entendimiento incorrecto de las escrituras, porque combinaban las leyes de Dios con sus costumbres. Y al ver que Jesucristo practicaba la ley de Dios, ellos se sacaban de onda. Ellos decían: hey, es que lo que hace Jesucristo no está bien. Por eso atentaban contra Jesucristo. Por eso a Jesucristo le llamaban un mentiroso, le llamaban una persona extraña que no comprendía las escrituras.
pero la realidad es que los que no comprendían las escrituras eran los fariseos y los escribas. Y muchas veces nosotros nos encontramos en ese periodo de no comprender las escrituras. ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados por el poder de la palabra, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, y eso se logra a través de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces Jesucristo le dice en este versículo: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Aquí sí está hablando de la salvación, pero porque los fariseos, los escribas, los judíos pusieron su fe en las leyes y en sus tradiciones, pensando que sus buenas obras y sus buenas acciones, entre comillas, iba a poder salvarlos. Estaban cegados, no entendían lo que la ley nos habla, porque hemos visto que en la ley y en los profetas nos describen a Jesucristo, y nos describen como Jesucristo nuestro Salvador, como Jesucristo nuestro Redentor. Ahora nosotros que ya hemos creído en Jesucristo, sabemos que no necesitamos de obras para ser salvos. Pero hay muchas personas que están confundidas todavía. Hay muchas personas que creen que por ser buenas van a ser salvas y Dios va a tener compasión de ellas y los va a salvar. No, necesitan a Jesucristo en su vida, y tú y yo debemos de anunciar, debemos de proclamar eso. Aquel que quiera ser salvo necesita a Jesucristo en su vida. Pero algo bien importante que debemos de aprender ya como creyentes, ya como los fariseos. Con esta vamos a describir a los fariseos y a los escribas. Puede sonar algo fuerte, pero vemos en versículos anteriores que Jesucristo también lo menciona, versículos a más adelante. Los fariseos y los escribas eran personas hipócritas, personas que se engañaban a sí mismas, personas que pensaban ser personas justas, personas rectas, pero la realidad es que por dentro no lo era. Trataban de reflejarlo en el exterior, pero en su interior eran personas malas, injustas, de pecado, todo lo contrario a lo que ellos se describían. Y tú y yo como creyentes debemos de aprender a no caer en el error de los fariseos, a no caer en el error de los escribas, a no caer en el error de todas aquellas gentes religiosas que habían en el tiempo de Jesucristo. Y yo te quiero dar solamente 3 aspectos de los fariseos y de los escribas y por qué eran hipócritas. Y tú y yo debemos de evaluarnos en este momento. Es un buen momento para evaluarnos y checar estos puntos, y si en alguno de estos puntos estamos mal, tenemos tiempo para corregirnos, tenemos tiempo para acercarnos a Dios. Primer aspecto: porque los escribas y los fariseos y los saduceos interpretaban inadecuadamente las escrituras. ¿Por qué? Porque ponían al mismo nivel sus costumbres, ponían al mismo nivel sus ideas, sus pensamientos de cómo hacer las cosas, y las combinaban con las leyes de Dios. Primer punto: nosotros no debemos de ser así. A veces tratamos de interpretar de Dios con nuestra opinión, la palabra de Dios con nuestros pensamientos, y eso nos lleva a una mala interpretación de las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer si estamos haciendo eso? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que el poder de la palabra se revele a sí misma a nosotros. ¿Cómo logramos eso? A través de una comunión con Dios, a través de una comunión con el Espíritu Santo, teniendo un corazón humilde, manso, sencillo, para poder captar y aprender lo que realmente se nos habla en la Escritura. La Escritura es una Escritura viva y eficaz, que todo aquel que se dispone a aprenderla, que se dispone a estudiarla, la Biblia tiene un poder tan poderoso que se revela a todo corazón que quiere aprender de ella. Segundo aspecto, creyentes y ahora como cristianos, y que es bien importante congregarnos en una iglesia, debemos de estar aprendiendo y debemos de dejar sernos exhortados, no solamente por Cristo, por la palabra, sino también por los líderes de nuestra iglesia. Debemos de ser humildes, debemos de ser personas
que estén dispuestas a recibir un exhorto, a recibir una corrección de nuestros líderes, de nuestros pastores, de toda aquella persona que es mayor, hablando en el término de madurez espiritual. Eso es bien importante. Tú y yo debemos de ser mansos y humildes para recibir corrección de nuestros líderes, corrección de nuestros pastores y de aquellos que son mayores en la madurez espiritual, siempre tomando el consejo con humildad y con sencillez. Y la tercera cosa por lo cual no debemos de ser como los fariseos, no debemos de ser como los escribas. Fíjate, esto es bien importante y muchas veces nosotros como líderes cometemos este error. Nos dice que los fariseos y los escribas no practicaban sus enseñanzas y mandaban a otros a practicarlas. Esto es algo que es impresionante y es algo que es muy lamentable. Que tú y yo como líderes enseñemos a la congregación, enseñemos a las personas lo que hay que hacer y los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Dios y nosotros no la practiquemos. Nosotros como líderes estamos en primer lugar, nuestro pastor está en primer lugar y todo aquel líder que sirve en las iglesias y en la iglesia de Dios está como primer lugar para recibir exhortación de este versículo. Debemos de practicar nuestras enseñanzas. Ahora tú como creyente y tú como parte de la iglesia de Cristo, tal vez no eres líder, tal vez no eres un pastor, tal vez no eres un predicador y estás en proceso de eso, pero desde el momento en que somos creyentes, nosotros debemos de practicar las enseñanzas que hemos aprendido, tanto el pastor como el creyente que apenas se ha convertido. Debemos de practicar nuestras enseñanzas que hemos aprendido a lo largo de las escrituras y enseñar a los demás que lo hagan. Pero no caigamos en ese error de los fariseos y de los escribas y de los saduceos. Ellos decían qué había de hacerse, qué había de practicarse, pero ellos no lo practicaban y mandaban a sus discípulos, a sus seguidores a practicarlo. Eso no puede estar permitido en nuestras vidas como creyentes. Antes de enseñar, debemos de practicar, debemos de conocer las enseñanzas de Cristo y de lo que encontramos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hay que hacer para dejar de hacer este error? Ser hacedores de las enseñanzas, ser oidores, como nos dice en Santiago, ser oidores y después practicarlo para que no se nos olvide y después enseñar a los demás para que también lo hagan. Entonces es bien interesante lo que hemos visto en esta tarde. Espero que haya sido interesante para tu vida, haya sido interesante para tu crecimiento espiritual y nos animemos a seguir adelante. Entonces hemos visto que la tradición de los fariseos, la tradición de los escribas los llevaba a confundir las leyes establecidas por Dios. Y hoy en nuestros días muchas veces pasa lo mismo. Por eso nosotros, antes que nuestros pensamientos, antes que nuestras costumbres, nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta tarde y vamos a orar por la palabra que hoy hemos visto, por el estudio que hoy hemos visto y vamos a pedirle a Dios que Él siga trabajando en nuestras vidas, que Él siga obrando y cambiando nuestros pensamientos y nuestro ser. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos permites de estar aquí en tu casa para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder exaltarte, para poder decirte cuánto te amamos y cuánto te necesitamos, Señor. Sigue alumbrando nuestras vidas, sigue dándonos sabiduría, sigue dándonos entendimiento, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra que encontramos, Señor, de la palabra que tú nos has dejado a través de tu Hijo Jesucristo, a través de los profetas, a través de cada personaje en la Biblia que fue usada por ti, a través de los apóstoles, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, pues tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas, ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor. Quita toda hipocresía, quita toda mentira, quita todo orgullo, quita toda vanidad de nuestras vidas y ponnos esa paciencia, esa mansedumbre, esa paz para poder
aprender de tu palabra y para poder transmitir, para poder enseñar a los que nos rodean, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y antes de darle el tiempo a nuestro hermano Antonio para que pueda saludarte, para que pueda orar junto con nosotros y pedir por cada familia de la iglesia, solo déjame recordarte, el 27 de mayo vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con respecto al estudio de revelaciones que estamos llevando los miércoles. Si tú tienes alguna duda, si tú quieres conocer alguna información que se nos habla del capítulo 1 al capítulo 11 de revelaciones, puedes mandarlo por un mensaje al WhatsApp o al Facebook de la iglesia y puedes poner ahí tu duda, puedes poner ahí lo que quieres que comentemos el 27 de mayo. Vamos a estar resolviendo preguntas y respuestas del estudio que llevamos del libro de Revelaciones.